Es así, Beatriz García, ¿cómo está? María Fernanda la saluda desde Neuquén Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Fernanda? Un gusto. Es un placer para nosotros tenerla en el programa y por supuesto que nos desasne un poquito con respecto a lo que está sucediendo, si es real, si es ficticio, desde cuándo se viene dando, si realmente la ciencia se dio cuenta recién en horas de la mañana de ayer, porque ayer fue donde explotaron las redes, donde explotó toda la noticia y hoy nos encontramos con que no sabemos. Ha habido algunas pautas que nos dijeron, che, ¿nos está atacando realmente este cambio, este fenómeno? Gracias, Beatriz, por estar, ¿eh? No, 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 la agradecida soy yo. El tema de la difusión de la ciencia es un ítem importante porque, bueno, aparecen estas noticias así grandilocuentes o, bueno, generan cierta preocupación, pero la verdad es que la manera de transmitir esta información fue y sigue siendo completamente inadecuada. El Ujú. núcleo de la Tierra no se está frenando. Ah, No gracias. está rotando. Gracias. El aplauso, por favor, para Beatriz, que me dice Está- que no se ha no frenado. está, no está frenado, no rota en sentido contrario al de la corteza. Eh, la nota original a la que la gente debería ir para saber exactamente de qué se trata es una nota razonable, tranquila, que habla de rotación diferencial. Bueno, nadie Ah, tiene por qué bien. saber qué es la rotación diferencial, pero cada vez que ponemos la palabra diferencial es porque hay dos objetos rotando entre ellos de determinada manera. Y Bien. aquí hay un tema entre el núcleo interno de la Tierra. El núcleo tiene dos áreas, dos secciones en la Tierra, Exacto. un núcleo interno sólido Bien. envuelto por un núcleo fluido, que es el núcleo externo, que Ajá. es ese famoso núcleo de hierro, níquel y otros metales que están fundidos. Esto nos Bueno, enseñaban a nosotros, parte de la primaria y ya cuando pasábamos a la secundaria, teníamos que saberlo sí o sí esto del núcleo de la Tierra. Te lo efectivamente, hacían bueno, dibujar y demás. Está bárbaro. la novedad de las últimas décadas no es de ayer, la novedad de hace bastantes décadas es que el núcleo tiene un centro sólido, de unos 1.200 kilómetros de diámetro, y que, bueno, se mueve, por supuesto. Ese movimiento es el que produce el campo magnético, porque hay un efecto que se llama efecto dínamo. Todos lo sabemos, como los motores. Sí, sí. Y, eh, y la realidad es que la rotación diferencial es entre la rotación en el núcleo o del núcleo y Ujú. del resto de la superficie, inclusive del manto terrestre que tiene estas capas, ¿no? El núcleo interno, externo, manto y corteza o litosfera. Ujú. Entonces, la rotación diferencial es entre el manto y el núcleo, que no están rotando a la misma velocidad. A veces uno va más rápido y se le adelanta, y a Ujú. veces va un poquito más lento y el que se adelanta es la otra capa de la estructura terrestre. Pero no es Bien. que uno rota en un sentido, otro en otro, que el centro se frenó. Eso no está sucediendo. La rotación diferencial sí parece que va cambiando, tiene pequeñas fluctuaciones, uno rota Ajá. más rápido que el otro, después se va deteniendo y se le adelanta el manto, pero son pequeñísimos cambios en la rotación diferencial de estas capas de la estructura terrestre. Beatriz, ¿y esto Esto cada cuánto se da? bueno, el tema es si esto es en el larguísimo plazo o es en menor, en escalas de tiempo menor. Y en el artículo que sale publicado el 23, nada, Sí. pareciera ser que es algo de periodos cortos, en torno de los 70 años. Eso para lo que es la vida de la Tierra es un Sí. periodo corto. Inclusive ha habido evidencias de que se dio esta pequeña modificación en las velocidades diferenciales en el 2009, en 1970, a partir de los estudios de lo que uno puede detectar, que son efectos en la superficie terrestre, y esos efectos son los sismos. Todo lo que Ajá. suceda en el interior de la Tierra se manifiesta a partir de algún tipo de cambio interior,
se propaga ese cambio en forma de ondas. Las ondas son un mecanismo que transportan energía. Bueno, ese mecanismo de transporte lleva la información de lo que sucedió en el interior de la Tierra a la superficie. Lo vemos, lo sentimos como un sismo, un terremoto. Bueno, han estudiado eso y se han encontrado con estos pequeñísimos cambios en la rotación diferencial en periodos cortos de tiempo que estarían vinculados, y cuidado, yo uso el potencial y el artículo original usa el potencial todo el tiempo, Sí. estarían vinculados con pequeños campos cambios en el campo magnético y en la duración de la rotación de la Tierra en el día. Pero son cambios insignificantes que no pueden ser detectados así por la gente de manera clara. No se Y pueden que además, detectar a simple vista, digamos. no, bueno, primero que el campo magnético ni lo vemos y la No, rotación de no, la Tierra no obviamente. nos damos ni cuenta que sucede, excepto porque se mueve como reflejo de nuestra rotación el cielo. Pero Claro, no, los claro. cambios son muy pequeños, en los milisegundos, y la verdad es que respecto de la rotación tiene muchísimo más efecto en la rotación terrestre la acción gravitatoria de la Luna, por ejemplo. Eso sí Ujú, modifica de manera evidente la ujú. duración del día. Esta variación en las rotaciones diferenciales entre las capas de la estructura terrestre modifican de una manera mucho menos evidente la rotación de la Tierra. Ujú. Y, por supuesto, esto no tiene ninguna incidencia en la vida. Ahí Ninguna. está. Entonces vamos a aplaudir de vuelta a Beatriz porque me quedo más tranquila. Y entonces ahora empiezo a descubrir que hoy algunos compañeros vinieron loquitos porque vinieron loquitos nada más. Sí, estas noticias, lamentablemente, en el caso de esta noticia, Sí, la propagación de, eh, entre comillas, las fake news, hay algo de cierto, que es, sí. bueno, los trabajos de estos científicos chinos, que son trabajos que vienen desde hace décadas, no es que ayer se dieron cuenta de lo que está pasando. Hay muchos trabajos ya publicados por el mismo grupo y por otros investigadores en el campo de la geofísica, y la Ujú. geofísica teórica, porque recordemos que no podemos observar de manera directa el núcleo, estamos modelizando la estructura terrestre. Teórico y no Estos práctico. Claro, esto es teórico a partir de la observación en la superficie, por supuesto, pero con todos los potenciales habidos y por haber a la hora de Exacto. explicar el fenómeno. Ujú. Son trabajos que vienen desde hace muchas décadas para poder concluir que efectivamente hay un cambio y que, bueno, en la incidencia de sismos, en la manera en que se producen, en la propagación de las ondas, uno puede tener allí la huella digital de lo que está pasando en el interior de la Tierra. Lamentablemente, la noticia, así tratada de manera un poco espectacular y, bueno, medio en el marco de la catástrofe, Sí. es responsabilidad de la misma revista científica que la publica, porque son ellos los que dicen en su promoción de los artículos publicados y Claro, de este claro. artículo en particular que se detuvo el núcleo de la Tierra. Sí, Es, sí, es sí, una tal cual. cuestión que no es culpa del periodismo ni de la gente, a los que habitualmente le echamos la culpa, sino que la misma noticia fue mal transmitida por Ujú. parte de una publicación científica de nivel. Bien. El otro tema grave es asociar esto con el cambio climático, Claro, porque no porque tiene ayer nada que ver. justamente, claro, Beatriz, ayer justamente estábamos hablando aquí antes de salir a la calle, y cuando salimos a la calle y el impacto es climático desde hace un par de días, dice, bueno, ahí está, es como que cierra lo que nos está pasando climatológicamente, no sé dónde estás vos, ¿en Mendoza? Bien, Mendoza. No sé cómo estará el clima en este momento en Mendoza. Tremendo, calurosísimo. Calurosísimo, debe ser más o menos lo que está sucediendo por aquí en Neuquén. Verdaderamente ha habido unos cambios climáticos bastante importantes que ha generado inclusive aquellas pérdidas de algunas hectáreas de campo debido a que, bueno, se han producido algunos incendios forestales debido a las sequías que se están produciendo en todo el
territorio nacional. No estoy hablando de la Patagonia, sino hay varias provincias que lamentablemente están sufriendo esta ola de calor que es terrible. Entonces, Sí, ayer justamente es como que uno va anudando las cosas y dice, ahí está, claro, es por efecto de lo que está sucediendo. Claro, uno y pero no. estamos como que susceptibles a estas cosas, entonces estamos buscándole Claro. por ahí este fenómeno que se está registrando teóricamente, que nos ha metido en la cabeza esta nota que ha salido, y bueno, nos está dando a entender de que es por esto y no tiene nada que ver. No, no, no. Y aparte, vincular dos temas que no tienen nada que ver Claro. con la modificación del clima, el calentamiento global, es muy peligroso porque Ujú. en el tema del calentamiento global y las transformaciones climáticas, el ser humano tiene una responsabilidad muy grande. Por supuesto, Entonces, si lo vamos a creo asociar así, lo creo así. no, y está demostrado que el mayor productor de, sobre todo dióxido de carbono, un gas absolutamente productor de efecto invernadero, es Sí, el mismo ser humano. tal Entonces, cual. si nosotros asociamos fenómenos naturales que existen, ¿eh? La Tierra tiene ciclos que Sí, son propios del planeta, aun cuando saquemos de la ecuación al ser humano, el ujú, planeta evoluciona, cambia, y va a seguir cambiando hasta su muerte, sí, porque es un mundo en evolución, como todo lo que existe en el universo. Si nosotros solo pensamos que el cambio climático es un producto de la evolución del planeta, no vamos a hacer nada para evitar mejorar la situación, tal porque el ser cual. humano es catalizador del fenómeno y además lo agrava de una manera Ujú, tremenda. ujú, Si nos sacamos la responsabilidad de encima, no sí, vamos a hacer nada de nuestra parte para mejorarlo. Y eso tiene que quedar muy claro, tal cual. porque ya sabemos que hay gente que niega que haya Ujú. un cambio climático, que niega que exista un calentamiento global y por supuesto que niega que el ser humano es responsable. Yo estoy De una manera total que, convencida de que nosotros tenemos mucho que ver con todo lo que está sucediendo en la Tierra, por porque supuesto, somos habitantes de este planeta y por ende no sabemos cuidarlo como vivientes exactamente. de este planeta. Y lamentablemente perdemos un montón de cosas y somos propulsores de la agresión que está generándose sobre la Tierra por efecto mismo de la inconsciencia del ser humano. Sí, no estamos haciendo lo que debemos hacer Tal de cual. manera personal, cada uno de nosotros, y por supuesto, desde el punto de vista de los gobiernos que tienen un poder muchísimo mayor que los seres humanos individuales para Ujú, generar ujú, cambios. La ujú, educación ambiental es un tema ujú, fundamental en esta época, así como lo es también la educación ambiental como parte de la educación en ciencias, porque ujú. los seres humanos tenemos esa tendencia a creer que en general no somos responsables de algunos fenómenos que nos parecen naturales o que son naturales, Ujú. pero que serían diferentes sin la acción humana. Exacto. Entonces, hay que educar más, hay que hablar más de estos fenómenos, hay que separar cuando vemos o cuando escuchamos que se le echa la culpa, bueno, sí, porque bueno, el núcleo de la Tierra rota a una velocidad distinta a la del manto, de golpe el cambio climático está explicado. Eso es absolutamente inexacto y por supuesto es inexacto asustar a la población con cosas que no tienen ninguna incidencia en su vida cotidiana. Son interesantes desde el punto de vista de la geofísica, desde el Ujú. punto de vista de entender cómo es nuestro planeta. Para mucha gente, los científicos sabemos todo sobre el planeta Tierra y ya vemos que no, que Es, estamos es un descubriendo mundo muy cosas. maravilloso el de Es que el ustedes. universo es muy diverso y el Exacto. planeta Tierra, que es insignificante en el contexto del universo, tiene todavía una enorme cantidad de cosas para descubrir, inclusive estos habitantes del mar de los que vos hablabas. Hay Ujú. una cantidad enorme de diversidad biológica de la cual todavía no tenemos noticias. Es Exactamente. decir, Y además, la ciencia es así. estas cosas que han estado sucediendo,
no hay registros de que haya pasado con antelación y realmente ha llamado la atención, asustó por un lado a quienes estaban en la playa como turistas y por otro lado te da la pauta de pensar qué está sucediendo y de qué manera yo estoy permitiendo que esto pueda suceder. Efectivamente, el cambio climático nos va a mostrar muchos de estos fenómenos que antes no habíamos visto. El aumento de la temperatura en el planeta va a modificar lo que nosotros vemos cotidianamente. Aquí estamos soportando temperaturas de hasta 39, 40 grados. En el norte Nosotros hay tuvimos temperaturas bajo cero. 44 grados el fin de semana pasado. Bueno, y Sensación térmica, que en realidad dicen que la sensación térmica es la temperatura real, bueno, es lo que uno como percibe, uno bueno, es una percibe. combinación de factores y es lo Ujú, que, bueno, como un sistema que somos, percibimos o sentimos y contra lo que hay que desarrollar las estrategias, porque el ser humano tiene estrategias pasivas ujú, y activas para enfrentarse al cambio térmico. ujú, ujú. Pero ¿en qué contexto? En el contexto de un planeta con una temperatura estable y no con 2 grados por arriba de la media, que es lo que ahora estamos viendo, con Exacto, los hielos que se derriten, sí, con en la región antártica que se parte, con los tal glaciares cual. que desaparecen, con el mar que sube su nivel. Es decir, eso implica que todo se modifica. Uno dice, ay, 2 grados no es nada. No, 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 eso es promedio, es Claro, promedio. claro, A claro. escala global, los Es cambios son mucho. los que estamos Mm, observando. Más de 40 grados en el verano, temperaturas bajo cero extremísimas en latitudes intermedias, no en los polos, de ujú, manera que es una situación compleja que no tiene que ver con esta noticia. Entonces, ujú. tampoco enmascaremos con noticias que están relacionadas con el planeta, por supuesto, eh, temas que son asociados con la acción humana. Sobre el núcleo interno y el manto de la Tierra no tenemos ninguna injerencia, pero sobre la atmósfera Sí, sí. claro, claro. Beatriz, ¿qué nos recomendás a nivel general a todos para tener en cuenta para poder ser más constructivos y no destructivos de este bendito planeta que pisamos, que es la Tierra? Bueno, es tan difícil porque nosotros siempre apostamos a que la gente genere una cierta cultura científica. Ujú, Si uno conoce más de ciencia, si uno sabe un poco más de las disciplinas científicas en todas las áreas, ¿eh? Yo soy astrónoma, de manera que en general la astronomía, sobre todo en los últimos años que abordamos temas como la astrobiología, la astroquímica, que estudiamos al planeta no solo como un objeto celeste en el marco de los planetas del sistema solar, sino como, bueno, receptor de vida y cuáles son las condiciones para la vida, uno tiene que conocer un poco más de ciencia. Y ujú, eso se logra a través de la educación. Así que nosotros propendemos por más educación en ciencias en todos los niveles ujú, y mayor difusión, mayor cantidad de noticias científicas que nos permitan discutir sobre estos temas y estar todo el tiempo respondiendo las preguntas, si las hay, ujú, y invitando a la gente a que se informe a través de más medios de ujú. comunicación e inclusive de difusión científica, hasta eventualmente llegar al artículo original. En el Bien. caso de este tema en particular, el artículo original que está disponible en una parte, porque lamentablemente Science cobra por los artículos que Claro, publica, claro. es otro problema, Es otra es un cuestión ahí. problema de la comunicación de las ciencias. Claro. Nosotros también propendemos por una ciencia abierta, gratuita, con todas las publicaciones accesibles para todo el mundo. ¿Y dónde Bueno, podemos entrar para tener este mayor conocimiento y poder en este conectarnos con caso, esas publicaciones? Las en este reales, ¿no? caso, bueno, en particular, en el caso de esta noticia, leyendo el resumen de la noticia ya te das cuenta de que los titulares catastróficos no son No ciertos. son Solo reales. leyendo Bien. el abstract, es decir, el resumen, eso sí es accesible en todas las publicaciones. No podés leer el contenido, pero a veces los contenidos en publicaciones científicas son un poquito complicados para entender, de Tal manera que cual. el resumen suele ser útil
original. Ujú. Y después tratar de, bueno, recurrir a lugares en donde se hace difusión de la ciencia a un nivel suficientemente adecuado. En general son las universidades. ¿Hay alguna página donde sea fehaciente esta información? Esta Cuando como la, cualquier otra, me refiero a que se relacione con lo científico. bueno, si vos recurrís a las páginas de difusión científica de las universidades nacionales, Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Ujú, etcétera, allí la comunicación es adecuada. Si recurrís a la página del CONICET, si ujú, el CONICET publica las noticias de más alto impacto, estas que están en todos los diarios, suelen ser comentadas por investigadores del CONICET de manera muy, muy rápida. No sé ujú, este caso, la verdad que no lo he chequeado, pero en general el CONICET pide a los investigadores sus opiniones y su, bueno, bajada ujú. al mundo de la comunicación pública de la ciencia, de las noticias, y allí la información es absolutamente adecuada, es correcta, en un lenguaje muy accesible, y eso creo que es algo que ha cambiado en los últimos años en términos del CONICET mismo, que antes Ujú, era mucho más complicado en cuanto a la transmisión de la información al público, ahora está muy, muy activa esa parte ujú. de CONICET, y hay que recurrir a esos lugares. En general, la información allí está bien. Ayer me sorprendió también que en algunos medios de comunicación de los que son escritos, pero que son portales en Internet, también era adecuada la información. Es decir, hay periodistas científicos muy, muy preparados en la Argentina también. Hay programas de ciencia ciudadana que, bueno, que también son recomendables en distintos medios. Hay que, sobre todo, no quedarse con una única campana. Beatriz, yo te agradezco muchísimo realmente porque ha sido muy amena esta charla y ahora sí nos quedamos mucho más tranquilos que no están los efectos colaterales y secundarios que creíamos que venían dándose a conocer. Te agradezco mucho por tu tiempo, ha sido un placer realmente y como medio de difusión quedamos a disposición de cualquier fenómeno que se pueda dar a conocer. Acá estamos para ello, ¿eh? Así que muchísimas Muchísimas gracias. gracias. No, gracias a ustedes y de la misma manera a disposición para cualquier momento en que quieran seguir conversando. Muchas gracias. El aplauso, para Beatriz García. Muchas gracias.